Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. La actualidad política centra hoy la mirada de nuestro programa. Hoy recibimos en este magazine al presidente del Parlamento, Unai Ugalde Alsasorra, licenciado en Derecho. Recibía el apoyo de los socialistas para ser el primer mandatario, podríamos decir, del Parlamento de nuestra comunidad. En el inicio de esta legislatura decía Unai Ugalde que es persona de convicciones firmes y también flexible y que defenderá el progreso y la pluralidad de Navarra. Sin duda alguna está en el foco mediático desde que comenzara esta 10ª legislatura para nuestra comunidad foral. Enseguida conoceremos qué va a plantear en la sede del Legislativo navarro. Y después de escuchar las palabras del presidente del Parlamento, vamos a analizar lo dicho por Unai Ugalde y también los pasos que se van dando con firmeza en Navarra para la conformación del futuro gobierno. Comenzamos así el programa, quizá el más político de esta semana. Primeros movimientos, primeros pasos, sin perder el tiempo, así más o menos nos lo acaba de comentar Unai Ugalde, el presidente del Parlamento. Así ha comenzado la legislatura para él. Señor Ugalde, ¿qué tal? Bienvenido. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. A vosotros. ¿Cómo se siente Unai Ugalde, que ha sido parlamentario en estos 4 años, fue concejal en Alsasua y alcalde de esta localidad cabecera de Sacana, presidente del Parlamento de Navarra? Bueno, pues con la sensación o el gusanillo que se suele decir, ¿no?, de afrontar una nueva responsabilidad, consciente de lo que entraña. Yo creo que con una andadura ya de 4 años, además con responsabilidades en la mesa del Parlamento como vicepresidente y con un cierto conocimiento de la institución, pero también, bueno, pues con la ilusión de esta nueva etapa, ¿no?, que yo creo que es una etapa interesante para Navarra. Desde luego una etapa con el foco mediático muy pendiente, ¿no?, de nuestra comunidad foral, de los pasos que dé aquí el Partido Socialista en negociaciones precisamente con su formación, Gero Abai, también con Podemos e Izquierda Esquerra, pero todos pendientes también de la posición de EH Bildu. ¿Va a ser absolutamente imprescindible integrar a Bildu en un posible futuro gobierno liderado por Chivite? Bueno, lo que parece imprescindible es que va a ser necesario abrir espacios de diálogo en los cuales Bildu pueda tener una actitud facilitadora del gobierno que pretende el Partido Socialista de Navarra. Eso es lo que parece a la vista de cuál es la posición absolutamente contundente y marcada de Navarra Suma, ¿no?, del señor Esparza, de no dar ninguna posibilidad a que ese gobierno que pretende la señora Chivite con las fuerzas progresistas, ese gobierno plural, pueda salir adelante. Por tanto, bueno, pues se requiere al menos una abstención, y eso yo creo que requiere espacios de diálogo. Yo he sido siempre muy defensor del diálogo y en todas las tesituras en las que me ha tocado hablar con grupos diferentes, con personas diferentes, y creo que en la composición de este Parlamento se impone el diálogo y abrir espacios de encuentro. ¿Se va a abrir también la mesa del Parlamento a más formaciones? Como es sabido, hay un acuerdo en el cual estamos estudiando la posibilidad de incorporar 2 nuevos puestos más en la actual mesa. La actual mesa del Parlamento, según está establecido en el reglamento, se compone de 5 miembros, un presidente o presidenta, 2 vicepresidencias y 2 secretarías, y la idea es ampliarla en 2 miembros más, procediendo pues a las resoluciones jurídicas que para ello sea necesario, ¿no? Pero, ¿qué supone, ¿no?, el incorporar más formaciones a la mesa del Parlamento? Pensemos en la ciudadanía, más representantes, ¿qué consecuencias tiene para el día a día de la sociedad navarra? Bueno, de alguna manera supone reflejar más fielmente la pluralidad de opciones políticas que tienen representación parlamentaria en la mesa. Actualmente la mesa, tal y como está configurada en el reglamento, no se ha modificado desde los años 80, y es verdad que en los sucesivos convocatorias electorales pues son más las opciones políticas que han concurrido en Navarra, y actualmente es importante para nosotros tener una mesa representativa de las principales opciones que dan mayoría parlamentaria y también con una representación de las minorías, porque eso en definitiva es pluralismo político, ¿no? A nosotros nos parece que un hemiciclo
con una pluralidad de opciones como los que están siendo habituales en Navarra en las últimas legislaturas, exigen una mesa más amplia que sea de alguna manera espejo de esa realidad. La pluralidad que también complica las cosas, desde luego, en la legislatura. Pero como hemos visto quizá en la legislatura pasada. Sí, pero es la propia realidad, obliga a llegar a acuerdos. Yo creo que el cuadro es ese, ¿no? La pasada legislatura yo creo que se dio un ejemplo de que 4 fuerzas políticas muy heterogéneas y que venían de culturas políticas además diferentes fueron capaces de entenderse y de procurar una estabilidad parlamentaria y una estabilidad política y de gobierno durante 4 años, y yo creo que la propia pluralidad de Navarra obliga a esa actitud, y en esta legislatura igual. El 1 de julio se tiene que dar un paso, ¿no? Se tiene que saber si hay o no una candidata o candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra. Ahora mismo, ¿quién puede ser el presidenta del Gobierno de Navarra? Todo apunta a que será María Chivite, la nueva presidenta del Ejecutivo, ¿o es verdad que en la política nunca se sabe y quizá Navarra Suba pudiera auparse con la presidencia del Gobierno? Bueno, ahora mismo yo creo que mi obligación es decir que tengo que escuchar, tal y como establece el reglamento de la Cámara, la posición de los diferentes portavoces parlamentarios para poder tener una primera conclusión y una primera respuesta a esa pregunta, ¿no? Entre mañana y pasado será cuando escucharemos a los portavoces que hoy, digamos, son desde la mesa y junta que se ha configurado esta mañana oficialmente portavoces de los distintos grupos, y a partir de cuál sea su visión podremos decir si estamos o no en disposición de que haya un candidato a la investidura. Lo que se sabe es que el Partido Socialista, como es conocido, ha hecho una primera propuesta a los grupos de Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra para ir hacia un acuerdo de gobierno, pero que está en fase, digamos, embrionaria, ¿no? ¿Cómo ve a Javier Esparza? ¿Con posibilidades de ser presidente del Gobierno de Navarra? Bueno, en este momento yo le veo con los únicos apoyos de su grupo, por lo tanto no capaz de obtener una presidencia del gobierno en una primera votación. ¿Habrá elecciones de nuevo en Navarra? Nosotros hemos dicho, y a la vista de un poco cómo han sido las semanas desde los resultados electorales desde Geroa Bai, que no teníamos que descartar absolutamente ningún escenario, ¿no? Porque ha habido dimes y diretes, ha habido vaivenes, ha habido mensajes en una dirección y en otra. Yo creo que en este momento, bueno, pues en comparación a la situación que vivíamos hace una semana, antes de la elección de la mesa del Parlamento, quizá estemos en una posición más optimista que permite pensar que pueda haber mimbres para armar ese gobierno plural, progresista, que es la apuesta que en un primer momento hizo el Partido Socialista de Navarra. Es posible que a lo largo Vamos a ver, ¿no, señor Walde? Es posible que a lo largo del verano, porque hay plazo hasta el 26 de agosto, ustedes, señores parlamentarios, presidente del Parlamento, representantes políticos, estén trabajando y tratando de llegar a acuerdos o evitando desacuerdos, ¿no? ¿Va a ser hábil el Parlamento en este tiempo de verano? Lo que ha decidido hoy la primera mesa de junta es habilitar el mes de julio. Habitualmente un periodo de sesiones ordinario finalizaría el 30 de junio. Es evidente que por los ritmos que se prevén, julio va a ser necesario para seguir hablando, para ver si es posible tener una sesión de investidura a lo largo de ese mes, y ese es el momento, el plazo que se ha ampliado. Como tú bien dices, hasta el 26 de agosto habría tiempo de plazo legal para poder tener una investidura, para poder tener un gobierno. De momento, bueno, pues hemos habilitado julio a la espera de cómo vaya este mes, pero parece que las vacaciones van a estar complicadas este año. Bueno, veremos a ver qué va pasando, ¿no? Sin duda alguna será un verano intenso informativamente hablando. Hablamos muchas veces de Navarra y también de Madrid, si las decisiones se adoptan aquí, en nuestro entorno más cercano, foral, o si se proyectan hacia la capital de nuestro país. El Partido Nacionalista Vasco ha sido facilitador, mediador. ¿Qué papel ha tenido el PNV? Usted es el presidente del PNV en Navarra, en todo este entramado político que estamos viviendo en nuestra comunidad. Bueno, lo que el PNV ha dicho es que se le hacía muy difícil poder continuar unas conversaciones normales de cara a la investidura de Pedro Sánchez si después de lo que sucedió en los ayuntamientos
pareciese que en la mesa del Parlamento también finalmente era la derecha la que, con el apoyo de alguna manera directo o indirecto del Partido Socialista, se hacía con las instituciones navarras, ¿no? Yo creo que las negociaciones se están llevando desde Navarra por fuerzas políticas de Navarra. El Partido Nacionalista Vasco forma parte de Geroa Bai, pero evidentemente si bien una cosa no condiciona a la otra, sí que de alguna manera impide mucho el que se vea que en Navarra el Partido Socialista siempre permanentemente está apostando por el modelo de la derecha, ¿no?, de Navarra Suma. El PNV es decisivo para la conformación de un gobierno liderado por Pedro Sánchez. Lo que ocurra definitivamente en Navarra, lo que suceda en estas próximas fechas, va a ser determinante para que se fije definitivamente la posición del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, es decisivo dependiendo de qué opciones. Se está viendo aquí permanentemente que se está jugando con unos u otros apoyos de cara a la investidura, que las cosas cambian en función de las posiciones que toma cada fuerza de un día para otro, es decir, tan decisivo puede ser como otras fuerzas en un determinado momento. Yo creo que de alguna manera depende de lo que suceda en Navarra, se inhabilita el que pueda seguirse hablando con el Partido Socialista o no, ¿no? ¿En qué va a cambiar el Parlamento de Navarra en esta legislatura liderada por Unai Ugalde? Conocimos a Ainhoa Aznárez a lo largo de esta legislatura. Ella, por ejemplo, en su discurso inicial habló de su feminismo, destacó su condición de mujer. ¿Por qué va a destacar Unai Ugalde? O al menos, señor Ugalde, ¿qué posiciones va a tomar o qué decisiones quizá diferentes a lo conocido hasta ahora, si las ha pensado? Bueno, yo creo que estamos en un proceso ahora de reflexión a la vista de qué impronta se pueda dar, ¿no?, a lo que es la institución. Yo sí que creo que hay que ser continuista en una línea que es muy característica del Parlamento de Navarra frente a otros parlamentos, y es la capacidad que tiene de dar participación a la sociedad, ¿no? Yo creo que somos uno de los parlamentos en los que más accesibilidad tienen el tejido asociativo de Navarra, a través de las sesiones de trabajo, a través de las distintas fórmulas que ya existen de participación en las actividades del Parlamento, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que hay que seguir por esa vía. Y después, bueno, pues toda esta temporada ya iniciaremos lo que es las preceptivas, digamos, acciones más protocolarias, sí. Y a partir de ahí, pues ya de cara a septiembre empezaremos a tomar medidas concretas. ¿Le gustaría cambiar algo especialmente? ¿Le ha disgustado quizá el tono o la forma de hacer en algún momento, o por el contrario alaba lo realizado por su predecesora en el cargo? Bueno, yo en la pasada legislatura formé parte de la mesa del Parlamento, por tanto en muchas de las decisiones participé. Yo creo que si algo se diferencia esta legislatura con respecto a la otra, y puede tener también su influencia en la forma de presidir el Parlamento, es que no parece que haya una mayoría tan clara como existía en la anterior legislatura de 26, sino que va a ser, bueno, más necesario el llegar a acuerdos puntuales en el día a día, y por lo tanto quizás exija más talante negociador, más apertura, más desde la propia presidencia también, ¿no? ¿Y neutralidad? ¿Es posible la neutralidad en un panorama tan polarizado y tan diverso y variado como es el de Navarra? Bueno, yo siempre digo que es exigible dentro de la propia naturaleza del cargo de un presidente del Parlamento una faceta de neutralidad, una dosis de neutralidad, pero que no está reñida con que finalmente el presidente del Parlamento es un parlamentario más, que pertenece a un grupo parlamentario y que por lo tanto en las diferentes decisiones legislativas o de otro tipo o políticas que se toman en la Cámara, pues toma posición. Hoy han celebrado mesa y junta de portavoces, la primera presidida por el nuevo presidente del Parlamento, y entre otras cuestiones se plantea una moción, un texto rechazando el enaltecimiento del terrorismo en fiestas patronales de diferentes pueblos de Navarra. La postura de Geroa Bai ha planteado de alguna manera una falta de apoyo en una parte de ese texto. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, que ha actuado como portavoz en la mesa y junta de portavoces de hoy, lo ha explicado. De alguna manera
hay una condena rotunda con ese tipo de actos, pero también hay que, digamos, ser cautos cuando se intentan mezclar determinadas actitudes con lo que pueda ser un delito de odio, ¿no? Y de alguna manera 2 de los 3 puntos que se planteaban en esa moción de Navarra Suma iban o inducían a entender que determinadas actuaciones que se dan en las ferias, exhibición de fotos, etcétera, que nos puedan parecer mejor o peor, puedan meterse en esa amalgama del delito de odio. Yo creo que siempre he dicho, el delito de odio tiene unos límites muy difusos y el debate entre hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde podemos decir que son unas actitudes en ese contexto, bueno, pues nos hacen desde luego ser cautos a la hora de apoyar esos puntos, ¿no? Cautos y firmes. Yo creo que firmeza en cuanto al rechazo de determinadas actitudes y también firmeza en no mezclar unas cosas con las otras, ¿no? ¿Va a haber un gobierno de coalición? PSN Geroa Bai. Geroa Bai tiene 9 parlamentarios. Bueno, la posición de Geroa Bai manifestada después del resultado electoral es que frente a esa voluntad del Partido Socialista de Navarra de llegar a un acuerdo de gobernabilidad PSN Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra, Geroa Bai con 9 parlamentarios consideraba que tenía que participar de alguna manera directamente en ese gobierno porque es una fuerza importante, ¿no?, en esa apuesta. En ese posible gobierno, ¿qué papel tendrá la expresidenta o presidenta en funciones Uxue Barkos? Bueno, Uxue Barkos manifestó también, yo creo claramente desde el principio, en rueda de prensa, que la posición en la que ella se veía en esta legislatura en una eventual hipótesis de gobierno de coalición o de no gobierno de coalición era como portavoz parlamentaria del grupo de Geroa Bai. Creo que una magnífica portavoz. ¿Qué diferencia Geroa Bai del Partido Socialista ahora mismo? A lo largo de la legislatura hemos visto diferencias notables en determinadas áreas relacionadas con la fiscalidad, por ejemplo, los símbolos, la política lingüística. ¿Es posible limar esas asperezas y quizá desprenderse del tema identitario en favor de María Chivite como presidenta del Gobierno? ¿Estaría dispuesto el partido al que pertenece a esto? Bueno, yo creo que Geroa Bai, si algo ha demostrado a lo largo de estos últimos 4 años, teniendo la máxima responsabilidad en el pasado gobierno, es que es capaz de hacer una política que, más allá de la oposición interesada que han intentado hacer algunos sectores, se caracteriza sobre todo en medidas de avance social. Por lo tanto, desde esa filosofía yo creo que debería ser posible buscar espacios de encuentro con el Partido Socialista de Navarra. El problema del Partido Socialista de Navarra, lo hemos dicho a lo largo de la pasada legislatura en muchas ocasiones desde el grupo parlamentario de Geroa Bai, es que en momentos decisivos, y no en esas medidas identitarias, sino en medidas de avance social, pues no ha terminado de desprenderse de ese entente con la derecha, con UPN en Navarra, ¿no? Yo creo que estamos ante una oportunidad en esta legislatura, ¿no? Así como la pasada legislatura fue de alguna manera interesante políticamente porque hizo que 4 fuerzas políticas diferentes, en este caso sin el Partido Socialista, demostrasen que podían gobernar en clave de avance social, yo creo que en esta el Partido Socialista de Navarra tiene la oportunidad también de demostrar que puede entrar a gobernar con el resto de fuerzas progresistas, plurales de esta comunidad y desprenderse de alguna manera de esa... Bueno, pues de ese entente que ha tenido durante tantos años. Es cierto que el Partido Socialista siempre ha puesto una línea o 2 líneas rojas, una Navarra Suma y otra Bildu, y es necesario Bildu o la abstención de Bildu para conformar, o sea, bueno, que salga adelante esta línea pro-PSOE, ¿no? Sí, de alguna manera, por eso la posición que nosotros a lo largo de las negociaciones manteníamos en cuanto a la composición de la mesa, ¿no? Un gobierno como el que se está planteando necesariamente va a tener que llegar a acuerdos, no suma 26. La aritmética parlamentaria, digamos, es tozuda y, por lo tanto, si estamos hablando de consensuar unas medidas de avance social, unas medidas en clave progresista, unas medidas de ese tenor, pues difícilmente se puede pensar que Navarra Suma se vaya a sumar, valga la redundancia, directa o indirectamente a facilitar ese tipo de gobierno. ¿Por qué era condición sine qua non o innegociable que la EH Bildu estuviera en la mesa del Parlamento de Navarra para Geroa Bai? No lo plantearía exactamente así. Yo lo que
plantearía es que, vamos a ver, partimos de que había una composición de la mesa en la cual Navarra Suma por defecto y en cualquiera de las opciones iba a tener ya 2 puestos. Por lo tanto, las fuerzas que están llamadas a intentar que haya una gobernabilidad con 23 escaños, deben tener al otro interlocutor con el que pueden hacer mayorías en la mesa. Era nuestra posición y lo que nosotros considerábamos vital. ¿Por qué? Porque si no, de alguna manera, es hacerse trampas al solitario y no propiciar una estabilidad parlamentaria a ese gobierno. Y nosotros, una de las cuestiones que Geroa Bai ha puesto en todo momento sobre la mesa es que el gobierno que se plantea no puede ser flor de un día y debemos de tratar de formar un gobierno estable y que tenga pues una legislatura de alguna manera bueno, que pueda hacer leyes, que pueda gobernar. Que funcione, en definitiva, ¿no? Finalmente, señor Ugalde, en esa dicotomía derechas-izquierdas, progreso y retroceso, que es en la que muchas veces se manejan ustedes, representantes políticos, hablan de Navarra Suma como la derecha, pero hay quienes dicen que la derecha es el PNV y Geroa Bai. ¿Qué respuesta tiene para quienes consideran también que su formación es de derechas? Bueno, yo pienso que las políticas que allá donde nos ha tocado responsabilidades institucionales al Partido Nacionalista Vasco y en Navarra a través de Geroa Bai, hemos demostrado que desde luego nuestra impronta en responsabilidades de gobierno es progresista, ¿no? UPN, si alguna duda podíamos tener, pues después de la coalición a la que ha concurrido en estas elecciones con Ciudadanos y sobre todo con el Partido Popular, pues creo que ya se sitúa en esa suma de un determinado modelo que es el contrapuesto a todo el resto del arco parlamentario, que en este momento suman 30 escaños. Señor Ugalde, ¿cuál ha sido la llamada, el mensaje, las palabras que quizá más han llamado la atención desde que es presidente del Parlamento hasta hoy? Pues ¿Qué ha sido quizá lo más curioso que le ha ocurrido? Me resulta difícil porque al final, cuando uno es nombrado para este tipo de cargos, no en este tipo de ocasiones, pues recibe muchísimas felicitaciones, muchísimas llamadas y sí, de alguna manera, pues de personas con las que se había perdido el contacto últimamente y bueno, pues que hace una cierta ilusión retomar, aunque sea por estas ocasiones, pues un contacto, ¿no? Un encuentro, sí, en definitiva, ¿no? Gracias por este encuentro también. Unai Ugalde, presidente del Parlamento, ha sido colaborador de nuestro programa durante muchos años. Nos conocemos además desde nuestros primeros pinitos como periodistas, en mi caso como comunicador también en el caso del presidente del Parlamento, ¿verdad? En los plenos del Ayuntamiento de Alsasua, hace ya más de 20 años. Ha llovido mucho. Efectivamente. Unai Ugalde, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir al programa y mucha suerte en esta legislatura. Gracias. Gracias y buenas noches. Nosotros seguimos adelante y enseguida vamos a analizar todo lo que nos deja hoy aquí en este programa el presidente del Legislativo Navarro.